Como les contábamos al comenzar CNN Prime, se confirmó la renuncia de dos subsecretarios que habían sido designados por Michelle Bachelet. Tema para conversar con el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana. Senador, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches. ¿Fue acertado alargar esta especie de agonía de los subsecretarios designados por 3 semanas hasta confirmar en el día de hoy que finalmente, como todos suponíamos, no van a asumir sus cargos? Mira, Daniel, este es un proceso de instalación de un gobierno que comienza el 11 de marzo próximo y por lo tanto un proceso tiene lo que ha tenido tiene nominaciones donde hay algunos ajustes muy menores, 2 casos como se ha conocido, y lo que viene ahora es un complemento de esas nominaciones durante las próximas semanas, seguramente en direcciones nacionales de servicios, en gobernaciones, en secretarios regionales ministeriales, que van a ser muy importantes para desplegar, para impulsar el programa de Michelle Bachelet, la presidenta electa en el territorio, y por lo tanto esas son nominaciones que tendrán que tener lugar en los próximos días. Por lo tanto, que esto hubiera tenido lugar en febrero o a mediados de febrero, que tenga lugar hoy día, yo creo que no es lo relevante. Lo relevante es lo que comienza el 11 de marzo, que es el gobierno de la nueva mayoría, por el cual seguramente habrá que hablarlo después cuando corresponda. ¿Quién hizo mal la pega aquí de los chequeos que no se hicieron sobre los antecedentes de los subsecretarios? Mira, yo creo que los partidos políticos tenemos que asumir, Daniel, la responsabilidad en esta materia. Lo cierto es que quienes proponen tienen que hacer un chequeo previo. Uno no puede esperar que el chequeo lo haga o la revisión más exhaustiva de antecedentes lo haga solo el gobierno. Aquí hay un voto también de confianza de parte del gobierno en los partidos. Aquí había una mayor disposición a escuchar al partido, estos subsecretarios que han sido, ¿no es cierto?, objeto de cuestionamiento. Más allá de que no se ha comprobado nada y que no han tenido ninguna sanción penal ni nada que se le parezca, y por lo tanto nos parecen personas respetables sin duda, pero aquí hay un filtro que tienen que hacer los partidos. Cuando a los partidos se le a todos, yo soy el primero a asumir la responsabilidad, más allá de que no haya habido nadie del PPD en esta situación, pero tenemos que asumir la responsabilidad de que cuando se nos abre la posibilidad de proponer nombres, también tenemos que estar a la altura de esa mejor y mayor disposición. En el caso de la subsecretaria Carolina Echeverría, subsecretaria de Fuerzas Armadas, quien también ha recibido cuestionamientos, pero está confirmada en su caso en el cargo. ¿Ustedes como PPD al proponerla tenían pleno conocimiento de los antecedentes de que había denuncias por casos de derechos humanos contra su padre? Carolina Echeverría fue subsecretaria de Marina, como se sabe. Yo no tenía conocimiento de esta situación, la verdad que no asociaba a Carolina Echeverría a lo que fue denunciado por una familia, y por cierto no tenemos por qué dudar de esas afirmaciones. Son víctimas, ¿no es cierto?, de lo que han sido las violaciones de los derechos humanos, y por lo tanto aquí hay que separar las cosas. Una cosa es, ¿no es cierto?, quien puede haber cometido determinados hechos, que tendrá que ser la justicia quien investiga estas conductas, y para eso felizmente tenemos una institucionalidad en Chile, y por otro lado quien va a asumir la subsidiariedad de la Fuerza Armada, como es Carolina Echeverría, quien ha tenido desde siempre un firme compromiso con los derechos humanos. Por lo tanto no se puede crucificar a una subsecretaria por lo que haya hecho su padre. Usted dice que no tenían conocimiento de estos antecedentes al proponerla. Si lo hubieran sabido, ¿la hubieran propuesto exactamente igual para este cargo específicamente? Te insisto, ella fue subsecretaria Marina, a ella le correspondió asumir un proceso de modernización en esa rama. Ella tiene una experiencia importante, son muy pocas, lamentablemente, las mujeres en Chile que tienen una formación en lo que son los estudios políticos estratégicos, en lo que es la preparación para los temas de la defensa nacional. Carolina Echeverría es una de ellas, y de ese punto de vista nunca estuvo inhabilitada para ser subsecretaria de Marina, tampoco lo está hoy día para ser subsecretaria de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, hay un principio en Chile y en cualquier sociedad democrática que se respete como tal, y es que las responsabilidades penales, cuando las hay, son individuales, no son nunca colectivas, y nos parece lo más aconsejable no apartarnos ningún milímetro de eso. Haberlo hecho sería retroceder en un principio esencial en nuestro sistema democrático que nos rige. Sin duda, las responsabilidades penales son individuales, eso es indiscutible, pero usted hablaba de un compromiso especial con los derechos humanos. ¿Debería ella, como futura subsecretaria de las Fuerzas Armadas, pronunciarse en torno a la situación de su padre, hablar públicamente de aquello? Es una situación que está en la esfera, ¿no es cierto?, de su foro interno. Es una decisión que ella tendrá que adoptar en el futuro, y probablemente como va a asumir, ¿no es cierto?, la subsecretaría de la Fuerza Armada, en el futuro podrá pronunciarse respecto de los temas de esa cartera y también respecto a otras situaciones. Yo no veo inconveniente en que pueda hacerlo en el futuro. Ahora, usted hablaba hace algunas semanas y decía que está rondando en algunos un virus anti-peñailillo. ¿Está circulando todavía ese virus?
Yo diría que fue un virus que sí existió muy acotado en probablemente algunos dirigentes, durante la época, durante la parte del verano, durante febrero, pero yo claramente creo que no es la mirada mayoritaria que tiene la nueva mayoría, que tiene casi la totalidad de la dirigencia partidaria, sino la totalidad, respecto del rol que cumplió Rodrigo Peñalillo como un conductor exitoso de una primaria presidencial, claro, una tremenda candidata como era, ¿no es cierto?, Michelle Bachelet, con un gran apoyo de los chilenos que se vio reflejado en la primera vuelta y la segunda vuelta, es decir, alguien que condujo con éxito todo ese proceso electoral, que fue un tremendo proceso como el que no habíamos tenido en décadas en Chile. Pero también Rodrigo Peñalillo tuvo un rol fundamental en la articulación de lo que es esta nueva mayoría, esta construcción de esta coalición, ¿no es cierto?, este acuerdo político programático que va a sustentar este gobierno, que va a respaldar este gobierno durante los próximos 4 años. Por lo tanto, los méritos del futuro ministro del Interior están a la vista, la capacidad de interlocución, de buscar acuerdos, de construir una coalición está sin lugar a duda a la vista de todos. ¿Quedó debilitado de alguna manera Rodrigo Peñalillo por estos problemas que se le atribuyen a él en la confección de la nómina de subsecretarios y de intendentes? Insisto, volviendo a la pregunta anterior, Daniel, yo creo que aquí hay una gran responsabilidad de los presidentes de los partidos, de las estructuras partidarias, en lo que es proponer nombre, en hacer los chequeos, en consultar, de las propias personas que han sido cuestionadas cuando se exponen innecesariamente a una situación que probablemente, insisto, no deriva en una sanción, en un reproche penal, pero sí en cuestionamiento donde una sociedad democrática más horizontal como la que tenemos hoy día está ávida, ¿no es cierto?, de opinar, de participar, y esta horizontalidad que está en las redes, que está en la sociedad hoy día, llegó para quedarse. Por lo tanto, vamos a tener que acostumbrarnos a que los escaneos vengan en el futuro. Seguramente cuando el presidente Piñera y su gobierno abandonen la moneda en pocos días más, va a haber un seguimiento también de las redes y de seguramente prensa y los medios de comunicación, de ver dónde se van a ir. Por supuesto tienen que trabajar, laborar, ¿no es cierto?, quienes hoy día son ministros, subsecretarios. Vamos a ver cuántos de ellos se van a ir del regulador al regulado, cuántos van a volver a las empresas. Eso no tiene nada de malo. Lo que es cuestionable puede ser, ¿no es cierto?, es cuando se pasa por este magíster, ¿no es cierto?, en la administración pública para luego hacer mejor los negocios en lo privado. Yo espero que eso no sea lo que ocurre, pero también la sociedad democrática, horizontal que tenemos hoy día, seguramente se va a hacer esas preguntas y va a hacer ese seguimiento. ¿Dónde se van las actuales autoridades del gobierno del presidente Piñera en los próximos días y dónde se van a desempeñar laboralmente? Ahora vienen muchas designaciones todavía, directores de empresas públicas, gobernadores, seremi, jefes de servicio, etcétera. ¿Qué chequeos están haciendo los partidos de los candidatos a ocupar esos cargos? Mira, situaciones como esta, como las que tuvimos hoy día, que por supuesto no fueron gratas, pero ya están superadas, y respecto a lo cual hemos dado vuelta a la página, sí, sin lugar a duda, nos deben hacer mejorar los procedimientos. Y yo te digo, como Partido por la Democracia, lo que hemos estado hoy día es siendo muy rigurosos respecto de las personas que proponemos en los distintos cargos, en las gobernaciones, en las secretarías regionales y ministeriales, en aquellas personas que van a tener la responsabilidad de sustentar, de llevar sobre sus hombros, sobre su persona, sobre sus liderazgos territoriales, nada menos que un programa el más ambicioso de las últimas décadas, un programa de transformaciones profundas, que lo que busca es educación gratuita como derecho universal, que lo que busca es una nueva constitución y transformaciones muy profundas en todos los ámbitos. Finalmente, senadores, sobre un tema que ha causado divisiones dentro del Pacto Nueva Mayoría, ¿se están violando los derechos humanos hoy en Venezuela? Mira, es una situación difícil, ¿no es cierto?, para mirarla con exactitud, porque no tenemos probablemente todos los elementos para juzgar. Por supuesto que condenamos cualquier hecho de violencia, condenamos la represión que hemos visto por parte de agentes, ¿no es cierto?, como la que hemos condenado en Chile, como las que hemos condenado en muchos lugares, pero también hay que decirlo, aquí ha habido un intento de la actual oposición venezolana de desestabilizar al gobierno del presidente democrático Maduro desde un primer instante, y eso explica muchas visitas que representantes de la oposición hicieron en Chile, y por lo tanto es una situación, insisto, compleja, donde hay que tener todos los elementos. Nosotros como Partido por la Democracia reprobaremos siempre cualquier violación de los derechos humanos, cualquier represión desmedida como la que se ve, pero también es justo decir que cualquier intento desestabilizador como el que se ha visto por parte de la oposición hacia el presidente Maduro también debe ser condenado. Senador Jaime Quintana, gracias por haber conversado hoy con CNN Prime. Buenas noches. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches. Y termina esta edición de CNN Prime. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos nuevamente con el resumen de las noticias mañana.